Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra una vez más. Pedimos luz para comprender lo que tú tienes para enseñarnos, ¿verdad? Para nosotros, y que las palabras que tú nos des sean un refrigerio, Señor, sean palabras que toquen nuestros corazones, sean palabras que nos ayuden a caminar diariamente contigo. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar con el Evangelio de Juan, o en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 29. Juan 1, 29 dice así: El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto es un incidente ocurrido justo antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Juan, que ya había comenzado su ministerio, bautizaba en el Jordán y la gente venía a él. Y dice que Jesús venía a él, que él vio que Jesús venía a él y lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Juan el Bautista identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Precisamente a esto hace alusión Juan 3:16 cuando nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo de Juan 3:16 nos dice que tanto amó Dios al mundo, de tal manera, a tal punto, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y aquí vemos en la dádiva del Hijo unigénito la identidad de este Cordero de Dios, Jesús, el Cordero de Dios, el Hijo unigénito de Dios, fue dado por Dios. Dios es quien da al Cordero, ¿verdad? Y lo hace para quitar el pecado del mundo. Para quitar el pecado del mundo. Y esto, ¿verdad? Nos vamos a explotar el significado de cómo es que se quita el pecado del mundo, porque eso podría ser un tema en sí mismo, cómo este pecado del mundo es quitado. Pero entendamos que la dádiva de Dios, de ese cordero, Dios proveyendo cordero, Dios dando el cordero para el holocausto, Dios entregando a su Hijo, amando al mundo de tal forma que lo llevó y lo movió a dar a su Hijo. En esa dádiva, en ese don, en esa manifestación de ese amor que es de tal manera que lo llevó a dar ese don, encontramos la clave para que el pecado sea quitado. Y no solamente lo decimos desde un aspecto sustitutivo, ¿no? No solamente lo decimos desde el punto de vista de que Cristo carga o cargó o carga con nuestros pecados, sino lo decimos desde el punto de vista de que realmente en esa dádiva, en ese don, el amor de Dios es probado y la rebelión del corazón del hombre comienza a desvanecerse ante tal conocimiento. Y realmente el pecado es quitado del mundo, porque la rebelión al desaparecer, el pecado también desaparece. Así que en este don también vemos cómo literalmente el pecado es vencido eventualmente en la vida de cada uno de los seguidores. Si creemos en aquel a quien él envió, ¿verdad? Para que todo aquel que en él cree, que cree en Jesús como el Hijo de Dios, como siendo aquel quien él dijo que era, como aquel que se identificó a sí mismo como el Hijo de Dios, aquel que nos apuntó al amor de Dios, que nos amó tanto que dio a su Hijo. Si creemos en él, no pereceremos,
en nuestros pecados, sino que escaparemos de nuestros pecados, venceremos nuestros pecados, seremos rescatados de nuestros pecados y tendremos vida eterna. Por eso Juan identificó a Jesús como el Cordero que quita el pecado del mundo. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Y pudiera ser, como les dije, un tema en sí mismo, ya lo voy a dar, ya voy a pasar ese punto, ¿no? Y no voy a insistir en seguir hablando de cómo es que el pecado es quitado, porque hay muchos otros aspectos que pudiéramos considerar al respecto. Me quiero concentrar en lo que la palabra de Dios, lo que las escrituras nos hablan acerca de este Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Y quisiera que leyéramos Génesis 22, del 7 al 8. Génesis 22, del 7 al 8. Nos dice así: Entonces Isaac dijo a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, hijo mío. Le dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Esta escena es una escena muy conmovedora. Vemos a Isaac y a Abraham caminando de camino hacia el monte Moria. Y en esa caminata que duró alrededor de 3 días, ellos iban a sacrificar, a hacer sacrificio a Dios, llevaban la leña, le llevaban también el fuego, se nos dice, pero no tenían cordero, y entonces Isaac, un muchacho, porque no era un niño, un muchacho, tenía alrededor casi ya 20 años cuando esto ocurre. Él no era un niño, le dice al padre: Padre, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dice que Jehová, Dios mismo, proveería el cordero para el holocausto. Y esto nos presenta un aspecto muy interesante acerca de este cordero del cual está hablando Juan cuando dice: He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios es quien provee el cordero. El cordero, el Hijo de Dios, Jesús, no es un sacrificio del hombre a Dios para aplacar a Dios, sino que es Dios mismo el que está dando el cordero para el holocausto. Es Dios mismo quien está supliendo, es Dios mismo quien está proveyendo el cordero. Es Dios quien hace el sacrificio, y esto fue algo que aprendió, ¿verdad?, Abraham. Abraham lo dijo ahí de forma profética. Dice que Dios mismo era el que lo iba a proveer, y realmente así fue, ¿no? Dios mismo proveyó, y Abraham no sacrificó a su hijo, lo presentó y lo entregó, pero no llegó a sacrificarlo porque Dios le dijo: No, Abraham, no lo hagas, detén tu mano. Yo sé que temes a Dios. Dios proveyó el animal para el holocausto. Así que vemos cómo este cordero que quita el pecado del mundo, este cordero que Dios da, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, representa la dádiva de Dios. Dios, como un ser amante, un ser desprendido, lo entrega todo, entrega a su propio Hijo como un cordero sin mancha, lo entrega como un cordero para holocausto. Lo interesante es que el hombre, el que lo sacrifica, no Dios, en el sentido literal de quitarle la vida, ¿no? Dios lo entrega, Dios provee, pero el hombre es quien le quita la vida al animal. En el caso de Abraham, ¿verdad? Abraham fue quien le quitó la vida al animal que Dios proveyó. Y en el caso de Cristo de igual forma, ¿no? Dios
entrega a su Hijo, Dios hace la provisión, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, y dio a su Hijo, y siendo su Hijo el Cordero de Dios que le pertenecía a Dios, Dios lo da, y es el hombre quien lo crucifica, pero no lo crucifica como un servicio a Dios, lo crucifica en odio hacia este Cordero, en rechazo, en repudio hacia este Cordero que Dios da. Y esto ¿verdad? Resalta un punto muy importante acerca del significado del sacrificio de Cristo en la cruz como el Cordero de Dios siendo dado por Dios. Si la cruz nos revela el odio y el rechazo y el repudio del hombre hacia Cristo que se manifiesta en quitarle la vida al Hijo de Dios, ¿qué entonces representaban todos esos animales que los hombres sacrificaban? ¿Acaso no representaban lo mismo? ¿Acaso no representaban que Dios era quien daba y hacía la provisión, y Dios proveía, y Dios de tanto amaba al hombre que le entregaba a su Hijo, y lo que el hombre hacía al Hijo de Dios, o tenía en su corazón hacerle al Hijo de Dios, lo manifestaba al quitarle la vida a este animal? Y nos cuesta pensar que el ser humano de forma consciente sacrificaba animales sintiendo o sabiendo que tenía en su corazón algún resentimiento en contra del Hijo de Dios. Sin embargo, la realidad de que nuestro pecado y de que la naturaleza caída del hombre hacía esto una y otra vez es tal vez la enseñanza que Dios quería que el hombre comprendiera al darle este sistema sacrificial. Que el hombre, por medio de ese símbolo, comprendiera que lo que él estaba haciendo al animal era lo que estaba en su corazón hacerle a su hijo. También les recomiendo ver el estudio que se llama Despreciado y Desechado, que también se encuentra en nuestro canal Que Te Conozcan en YouTube. En ese estudio también ¿verdad? Tocamos algunos aspectos de esto. Y queremos ver Apocalipsis 13:8 para continuar con nuestro estudio de hoy. Apocalipsis 13:8, que nos dice: y le adorarán todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Y aquí se nos dice un poco más acerca del Cordero, ¿verdad? Estamos viendo lo que nos habla la Biblia acerca del Cordero, no estamos haciendo un estudio exhaustivo, pero vemos ¿verdad? En diferentes lugares de la Biblia nos habla del Cordero, y lo que nos está revelando Apocalipsis 13:8 es muy interesante. Nos habla no solamente que adorarán a la bestia todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, y luego nos dice algo acerca de ese Cordero. Nos dice: quien fue inmolado desde la fundación del mundo. Este Cordero se nos dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y tenemos que resaltar aquí que está diciendo que fue inmolado, no que fue apartado para ser inmolado. No está diciendo que sería inmolado, no está diciendo que fue separado, está diciendo que fue inmolado desde la fundación del mundo. Eso es lo que se está diciendo, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, cuando se fundó el mundo, el Cordero fue inmolado. Interesante, ¿no? Y para contestar y saber y poder aclarar un poco más el significado de estas palabras, tenemos que ver qué es el mundo. ¿Qué es el mundo? ¿Cuándo comienza el mundo? Y nosotros pensaríamos naturalmente que esto se refiere a la creación. Pero vamos a ver que las mismas escrituras nos revelan de qué es lo que se está hablando cuando se habla de que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Y nos dice en 1 de Juan, capítulo 2, verso 16, lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esto nos presenta que el mundo consiste de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces, cuando hablamos de la fundación del mundo, tenemos que ir al momento cuando comienzan a manifestarse los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Esa es la fundación del mundo. De hecho, se nos presenta al mundo como contrapuesto con el Padre, porque se nos dice que todas estas cosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así que cuando el mundo comenzó a producir estas cosas, cuando estos elementos de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida comenzaron a manifestarse, entonces a eso se le conoce como la fundación del mundo, de lo mundano, ¿no? de aquello que está en contraposición a Dios. Y entonces, para saber cuándo comenzó esto, tenemos que ver cuándo se manifestó esto de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Dios le había dicho a nuestros primeros padres que había un árbol del cual no debían comer. Podían comer de todos, menos de ese. Y entonces leemos en Génesis 3, del versículo 4 al 6 primero, y luego vamos a leer algunos otros. En contexto con esto, vamos a leer acerca de esa conversación de la mujer con la serpiente. Y vamos a ver que esto nos revela acerca de precisamente lo que estamos buscando, la fundación del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Versículo 4 de Génesis 3 nos dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Es que Dios sabe que el día que comáis de él, ¿verdad? Haciendo referencia al árbol de la ciencia del bien y del mal, es que Dios sabe que el día que comáis de él, vuestros ojos serán abiertos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era atractivo a la vista y era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí vemos que las palabras de la narración nos dejan saber que la mujer no solamente escuchó a la serpiente diciéndole que sus ojos se harían abiertos y que sería como Dios, y ahí vemos ambición, ahí vemos el deseo ¿verdad? De querer ser como Dios, de buscar una posición más alta, sino que se nos dice abiertamente que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista. Y esos no son los deseos de los ojos, como nos decía en 1 Juan 2:16. La mujer ve que el árbol era atractivo a la vista y también se nos presenta que era codiciable para alcanzar sabiduría. Los deseos de la carne, lo que ella quería alcanzar. Vemos que era bonito, atractivo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió en abierta rebelión en contra de la instrucción y del mandato de Dios. Y no solo comió, sino que también le dio a su esposo, a su marido, el cual comió también. Y vemos aquí algo muy interesante, ¿no? Se manifiesta la soberbia de la vida. ¿Qué es la soberbia de la vida? ¿Qué es soberbia? Y la soberbia implica orgullo, la soberbia implica egoísmo, ¿no? Egocentrismo. La soberbia implica imponer lo propio ante, ¿verdad? Ante lo otro, ¿no? Reconocer lo propio como primero antes que lo de los demás, reconocer la opinión propia por encima de la de los demás, el no considerar lo que tienen para decir otros, sino el ser sabio en su propia opinión, ¿no? Implica
esta soberbia, ¿no? Y entonces se le llama la soberbia de la vida, este orgullo, este egocentrismo, esta actitud de ser prácticamente tu propio Dios, se manifiesta en este momento porque Eva precisamente descarta a Dios, descarta la instrucción de Dios, quiere ser semejante a Dios para no tener un Dios, y se comienza a manifestar la soberbia de la vida. Pretende conocer, pretende ser ella fuente misma de la vida, soberbia de la vida, ¿verdad? Al ignorar que la vida proviene de Dios y pretender y creer la mentira de la serpiente de que la vida proviene de ti mismo, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman del fruto de vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La soberbia manifestada en cuanto a la vida implica este orgullo y hasta cierto punto una apropiación de los atributos de Dios en cuanto al origen de la vida. Ya Dios no es el dador de la vida, sino que tienes la vida en ti mismo, ¿no? Y como tal eres Dios y tú no necesitas a otro, ni tampoco escuchar a otro, ni seguir las instrucciones de otro, ni tampoco necesitas que nadie determine por ti lo que es correcto e incorrecto. Tú tienes estas capacidades en ti mismo y esto fue a lo que aspiraron nuestros primeros padres y esta es la soberbia de la vida manifestándose, ¿no? El que Dios dijo algo y es tomado como nada, ¿no? Lo interesante es que seguimos leyendo el versículo 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que el versículo 8 nos deja saber que después de que se funda el mundo, el hombre comienza a temer, ¿verdad? Cuando Dios se acerca, el hombre se esconde, no quiere estar en la presencia de Dios, no le agrada la presencia de Dios. Entonces, en la fundación del mundo, cuando el cordero es inmolado, lo que notamos es que se manifiestan los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la soberbia de la vida, y como consecuencia de esta manifestación ya el hombre no quiere tener comunión con su hacedor. Y entonces vemos al hombre escondiéndose de la presencia de Dios. Muy interesante, ¿verdad? Y cómo esto implica el inmolar al cordero. ¿Cómo esto implica el inmolar al cordero? Lo vamos a seguir viendo según se sigue desarrollando el tema. Por ahora podemos seguir leyendo el versículo 10 de Génesis 3. Vamos a leer del 10 al 12. Dice, y él respondió, diciendo del hombre, ¿verdad? El hombre respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Y díjole, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A mí me llama mucho la atención siempre estos versículos porque veo la misericordia de Dios buscando dialogar, buscando hablar, haciendo preguntas para que el hombre confiese y cuente. Pero vemos que el hombre está a la defensiva, ¿no? Ya Dios sabía lo que había ocurrido y Dios está buscando que el hombre dialogue con él, que el hombre pierda ese temor, note que él se acercó para restaurar, no para dar una paga ni nada por el estilo. Y vemos que el hombre soberbio, ya por haber aceptado precisamente estos principios, esta filosofía, haber antepuesto sus propios intereses ante cualquier otro, ¿no? Y reconociéndose a sí mismo como fuente de la vida y también fuente de discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo, el hombre se pone a la defensiva, se esconde de Dios y cuando Dios finalmente le habla y el hombre ya no puede evitar la conversación con él, lo que hace es decirle la mujer que me diste, en lugar de decir sí comí, fallé. El hombre lo que hace es buscar aliados, ¿verdad? Y decir, la mujer también comió, ella es culpable antes que yo, pero tú eres culpable antes que nosotros porque tú me la diste a mí. Entonces le echa culpa a Dios.
Y en lugar de reconocer la responsabilidad propia, lo que hace es culpar a Dios. Y el ser humano tiene esta tendencia, se culpa a Dios por todo el mal que ocurre en este mundo, cuando el mal que ocurre en este mundo son las consecuencias o son las decisiones de los hombres los que provocan estas cosas. Y cuando un hombre hace algo terrible a otro hombre, se cuestiona a Dios, ¿por qué, Señor? Pero ¿por qué no se considera que lo que este hombre hizo salió de su corazón hacerlo y que Dios no tuvo que ver con lo que este hombre hizo? De alguna manera buscamos relegar nuestra responsabilidad de nuestras acciones y echárselas todas a Dios. Ahora, si Dios de alguna manera interviniera, entonces el hombre no tiene libertad para actuar. Y siempre hay esta queja y siempre está esta forma de buscar quejarse de Dios, de por qué permite la maldad de este mundo. Y si entonces no la permite, entonces somos autómatas y no tenemos libertad de elección o libre albedrío, como se conoce. Entonces nunca queremos asumir nuestra responsabilidad dentro de este asunto. Siempre se la estamos buscando echar a otro, en este caso a Dios. Entonces vemos que el hombre manifiesta esa soberbia al no querer reconocer su culpabilidad y estar buscando culpables, ya sea la mujer, ya sea a Dios mismo. Entonces lo interesante es que aquí se manifestó estos tres elementos. Aquí fue la fundación del mundo y se nos dice en Apocalipsis 13:8 que Cristo es el Cordero quien fue inmolado desde la fundación del mundo. De hecho, se nos dice que Él fue inmolado. No se refiere esto a que el pecado haría que Cristo moriría en el futuro, sino que el verbo dice que fue inmolado desde la fundación del mundo, que ya fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, desde que los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la soberbia comenzaron, Cristo está siendo inmolado. Porque es la manifestación de estos deseos de los ojos, de estos deseos de la carne, de esta soberbia de la vida, es el rechazo del Hijo de Dios, es el rechazo de aquel que como mensajero de Dios viene a hablar con el hombre y el hombre se esconde de él, el hombre no quiere escuchar lo que él tiene para decir, el hombre le echa la culpa a él y el hombre busca un chivo expiatorio, ya sea a través de la mujer que me diste y dice, ¿verdad? La mujer que me diste, siendo ella culpable y siendo tú también culpable, que otro pague, ¿no? Y se busca a alguien que pague en lugar de nosotros, en lugar de nosotros aceptar nuestra responsabilidad en el asunto. Que muera otro para yo poder seguir viviendo. Que pague otro que es más culpable que yo para yo poder seguir viviendo. Y esto es una actitud que se manifiesta en muchas esferas de la vida, ¿no? Aún en las naciones, en las guerras. O sea, hay otro que siempre es más malo que yo y se demoniza y hay que destruir a ese para que nosotros podamos vivir en paz, ¿no? Y esta filosofía, ¿verdad?, la vemos muy manifiesta en nuestros días. Comparemos el siguiente versículo para confirmar cómo el versículo de Apocalipsis 13:8 está diciendo que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Realmente significa que desde que se fundó el mundo bajo los deseos de la carne, bajo los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, Cristo está siendo inmolado. En 1 Pedro 1, 19 y 20 leemos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrímeros tiempos por amor de vosotros. Miren qué interesante, aquí se nos habla de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación, apuntando a Cristo como el Cordero de Dios, ¿verdad? Identificando al Cordero como un símbolo de Cristo a la vez. Y dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que la fundación del mundo se diera, antes de que comenzaran los deseos de la carne, antes de que comenzaran los deseos de los ojos, antes de que comenzara la soberbia de la vida, ya Cristo era o había sido ordenado desde antes de eso,
Antes de eso ya Cristo había sido ordenado. Esto implica que desde antes de la fundación del mundo, antes de que se manifestara todo esto, había un plan. Había un plan, ¿verdad? Y no voy a detenerme mucho en ese plan y en ese consejo de paz y en esa decisión, ese acuerdo entre el Padre y el Hijo de cómo salvarían al mundo, cómo pondrían paz donde surgió la enemistad. Pero este versículo nos está revelando y contrapuesto, o no contrapuesto, pero puesto así en comparación con el de Apocalipsis 13:8, vemos que el de Apocalipsis 13:8 nos dice que Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, pero también Pedro nos está diciendo aquí que Él es el Cordero ordenado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo se fundara, antes de que comenzara la soberbia de la vida, antes de que comenzara los deseos de la carne o de los ojos, ya Cristo estaba ordenado para que cuando esto ocurriera, Cristo fuera el Cordero de Dios que quitara el pecado del mundo. Y lo interesante para mí, por lo menos, es ver cómo Dios ya tenía un plan en caso de que sus hijos se rebelaran, de que la soberbia de la vida tomara control en la vida ¿verdad? De alguno de sus hijos, de que alguno de sus hijos eligiera. Muchas personas se preguntan cómo comenzó el mal. Yo no pretendo explicarlo, pero el libre albedrío da abre la puerta para que esto ocurra. Desde que existen seres que Dios haya creado, según nos presenta la Biblia, había un querubín cubridor que fue perfecto, fue creado perfecto. Dice, perfecto fuiste en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. En él se originó la maldad y esa maldad consistió en mirarse a sí mismo, el querer ser el mismo, su propio Dios, ¿verdad? El no querer, no contentarse con la alta posición que Dios le dio, sino con querer ascender a los lugares del norte y ser semejante al Altísimo. Él se miró a sí mismo como fuente de poder, se miró a sí mismo como fuente de vida, se miró a sí mismo como, ¿verdad? Como la misma serpiente dijo a la mujer, como aquel que podía discernir entre lo correcto y lo incorrecto y no necesitaba que Dios se lo revelara. Y de esta forma, los elementos que se manifestaron en Adán y Eva, ¿verdad? Estos deseos de los ojos, de la carne y la soberbia de la vida se habían manifestado inicialmente en Lucifer. Y todo esto fue previsto, pues claro, porque donde hay libertad de elección estaba la posibilidad de que esto ocurriera. Y desde que esto comenzó a ocurrir, Cristo es inmolado, porque cuando esto ocurre, se manifiesta la fundación del mundo, cuando se manifiesta la soberbia de la vida, cuando se manifiesta el rechazo a Dios, se manifiesta el egoísmo, hay un repudio y un rechazo al único que realmente puede dar vida. Aquel que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando es rechazado, se rechaza precisamente la vida. Consideremos Isaías 53, versículos 3 al 6. Isaías 53 del 3 al 6 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hubo cura para nosotros. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor traspuso en él el pecado de todos nosotros. Y aquí lo primero que me llama la atención es el tiempo verbal, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza. Despreciado, desechado, experimentado, son participios pasados. Está en tiempo pasado. Y se dice en tiempos de Isaías, Isaías no dice que sería despreciado, que sería desechado, que sería varón de dolores, que sería experimentado en quebranto.
que sería menospreciado y que no lo estimaríamos. Realmente Isaías está diciendo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en flaqueza o en quebranto. Ya en tiempos de Isaías, ya el Hijo de Dios era despreciado, desechado entre los hombres, por los hombres. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Él fue despreciado y desechado en el jardín del Edén. Él fue despreciado y desechado del corazón de Adán y Eva, o en el corazón de Adán y Eva, cuando ellos decidieron convertirse en sus propios dioses, cuando ellos decidieron ser quienes determinaran lo correcto y lo incorrecto en sus propias vidas. Dice que Isaías, que él fue menospreciado y no lo estimamos. Y vemos que sus dolores también, queremos resaltar este punto, su dolor, su flaqueza, su quebranto, radica en el desprecio y en el desecho de los hombres, lo que a él lo abruma, lo que a él lo convierte en el varón de dolores, lo que a él lo convierte en experimentado en flaqueza o en quebranto, es el desprecio y el desecho de los hombres, el menosprecio y el no ser estimado por los hombres. El que el hombre esconda el rostro de él. ¿Qué hizo Adán y Eva? Se escondieron el rostro. Y aquí dice como que escondimos de él el rostro. Desde que esto ocurre, Cristo es varón de dolores. Cristo es experimentado en quebranto, en flaqueza. Desde que Cristo es despreciado, desechado, experimentado en quebranto, menospreciado, no es estimado. Desde que escondemos el rostro de él es varón de dolores. Versículo 4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Aún a pesar de que el hombre se esconde, de que el hombre lo desprecia, de que el hombre desecha a Cristo, lo echa fuera de su vida, lo menosprecia, no lo estima, no lo valora, aún así él lleva las enfermedades de los hombres, aún así él sufre nuestros dolores. Y aquí vemos cómo este dolor de Cristo ante el menosprecio no es egoísta, no es basado en, ay, lo que me estás haciendo. No es una autocompasión, sino es un dolor porque al desecharlo a él la vida estamos eligiendo la muerte. Y el versículo 5 el mismo 4 dice que a pesar de que él llevaba nuestras enfermedades y sufría nuestros dolores, a pesar de todo eso, dice que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros pensamos que Dios quien quiso hacerle estas cosas, cuando realmente era nuestro dolor, ¿verdad? Perdón, sí, nuestro dolor y nuestras enfermedades, era nuestro desprecio hacia Él, todo lo que le estaba causando esta agonía. De hecho, miren cómo nos sigue diciendo el versículo 5, explicando qué realmente era lo que lo estaba causando este dolor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hubo cura para nosotros. Dice que lo que lo hería a Él eran nuestras rebeliones. Lo que lo molía a Él fueron nuestros pecados. El que el hombre estuviera enemistado y en rebelión, rechazando, despreciando, desechando, menospreciando, no estimando y empujando fuera y echando fuera al Hijo de Dios, todo esto se convierte en aquello que lo hace a él varón de dolores, y precisamente es aquello que lo hiere y que lo muele. Así que la cruz descrita por Isaías 53, ¿verdad? Esta profecía o estas palabras proféticas acerca de no solamente los sufrimientos de Cristo en la carne, sino de los sufrimientos de Cristo en el Espíritu, ¿no? Nos habla de que aquello que lo hiere, aquello que lo muele, son nuestros pecados, porque nuestros pecados son el producto de una rebelión, de una soberbia de la vida que desecha y echa fuera a aquel que nos puede dar la vida. Miren cómo dice el versículo 6, dice, todos nosotros nos perdimos. Todo ser humano se ha perdido. Como ves, dice todos. No se refiere solamente al pueblo de Israel, se refiere a todo ser humano. Todo ser humano se ha perdido. Dice, cada cual se apartó por su propio camino, la soberbia de la vida. Mas el Señor traspuso en él el pecado de todo
nosotros. De alguna manera, Cristo está ahí cargando con aquello que nos aplastaría. Cristo está cargando con aquello que nos haría lo que le hizo a Cristo en la carne cuando la cruz se manifestó hace 2000 años atrás. Todo eso nos pasaría a cada uno de nosotros si Cristo no cargara con nuestro pecado. Si Cristo no estuviera de alguna manera intercediendo en nuestras vidas y interponiéndose para que nuestro propio camino no nos destruya. Interesante, ¿no? Y tengo que avanzar, ¿verdad? Pero pues estos son temas que nunca se acaban, ¿no? Que pudiéramos seguir estudiando y explotando a más cabalidad, ¿no? Entonces, leemos en Proverbios 8, 32 al 36 las palabras de Cristo como la sabiduría, las palabras del Hijo de Dios como la sabiduría, hablándole a los hombres. Dice, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guarden mis caminos. Mira qué interesante que cada cual se fue por su propio camino, abandonando a Cristo, que es el camino, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que guarden mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me oye, trasnochando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas. Porque el que me hallare, hallará la vida y alcanzará la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? La vida. Y el que halla a Cristo, halla la vida. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte, porque el que aborrece a Cristo está aborreciendo la vida y está eligiendo la muerte. No hay vida fuera de Cristo. Si hoy en día respiramos es porque esta vida no se nos dio como unas baterías para que sigan funcionando en nosotros mismos, no. Si hoy en día respiramos, hoy en día nuestro corazón palpita, es porque Dios nos está dando vida. Constantemente la palabra de Dios nos dice que todas las cosas fueron creadas por Cristo y por medio de Cristo todas subsisten o se mantienen con vida. Esto no fue un acto al comienzo de la creación y ya, que Dios le dio vida a las cosas y siguió la cosa corriendo con vida propia. No, esto es un acto continuo de Dios dar vida al universo por medio de Cristo. Y esto es lo que enseñan las Escrituras. En Isaías 63, versículos 9 y 10 leemos lo siguiente. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su presencia los salvó. Y en su amor y en su compasión los redimió y los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad. Pero ellos se rebelaron y entristecieron su Espíritu Santo. Por eso se volvió su enemigo y él mismo combatió contra ellos. Miren qué interesante. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y aquí nos revela cómo en toda angustia del pueblo de Dios o de la raza humana, Dios es angustiado. Está hablando aquí de Dios y luego habla del ángel de su presencia, que es Cristo, es su Hijo. Los salvó. ¿En respuesta a qué? En respuesta a las angustias de ellos y en respuesta a las angustias de Dios. Las angustias de ellos eran las angustias de Dios y Cristo es movido a salvar precisamente porque Él ve nuestras angustias y también ve las angustias de su Padre. En su amor y en su compasión, en su amor hacia quién, en su amor hacia ellos y en su amor hacia su Padre y en su compasión para con ellos, dice que los redimió, los alzó y los llevó todos los días de la antigüedad, los cargó, los soportó, los llevó sobre sí. Todos los días de la antigüedad, no solamente por un tiempo, dice todos los días de la antigüedad. Dice, pero ellos, ¿qué hicieron? Se rebelaron. ¿Qué es lo que muele a Cristo? ¿Qué es lo que hiere a Cristo? Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Ellos se rebelaron. ¿Y qué hace esto? Entristecieron su Santo Espíritu. El rebelarse, nuestras rebeliones entristecen profundamente el Espíritu de Cristo.
y aplicando esto a la cruz visible, ¿no? A la cruz que se manifestó hace 2000 años atrás, aquella manifestación de esta realidad espiritual que se dio hace 2000 años atrás, sin la cual no podríamos entender esta realidad espiritual. Esa manifestación fue precisamente una manifestación de la rebeldía del hombre, de que Cristo a los suyos vino y los suyos no le recibieron, de la rebeldía que existía en el corazón del hombre en contra de su Salvador y en contra de su Hacedor, en contra de Dios mismo. Increíble, ¿no? Pero vemos cómo es la rebeldía del hombre, cómo es la rebelión, cómo es el hombre, la soberbia de la vida, el hombre eligiendo sus propios caminos, el hombre rechazando la vida, el hombre aborreciendo, desechando, despreciando o menospreciando, no estimando a quien es la vida, a Cristo mismo, lo desecha y desecha la vida y ama la muerte de esta forma y escoge la muerte. Y esto entristece profundamente el espíritu de Cristo. ¿Qué reveló Cristo cuando estuvo aquí en la tierra? Lucas 9, 22 y 23 nos dice: y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Mire qué interesante que el versículo 22 de Lucas 9 nos dice en qué consisten los padecimientos de Cristo. Consiste en ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Cuando Cristo era desechado, despreciado, menospreciado, no siendo estimado por estos principales sacerdotes, estos escribas, estos ancianos, Cristo padecía grandemente. Se nos describe aquí que sus padecimientos, ese padecer muchas cosas, consistía en el rechazo, en el desecho, en el menosprecio, en la falta de estima de estos hombres hacia su persona o hacia Cristo mismo. O sea, Él es rechazado, Él es desechado, y esto lo pone a Él en padecimientos, ¿no? Lo describe Él como unos padecimientos grandemente. Y vuelvo y repito, no de forma egoísta, no diciendo, no tomándose autocompasión, sino más bien pensando en el bienestar de ellos y en la salvación de ellos. Y este desecho, este menosprecio, este no estimar a Cristo se manifestaría eventualmente, como nos dice el mismo versículo 2, en que lo matarían. Que es necesario, dice, ¿verdad?, que padecer muchas cosas, dice, que sea muerto y resucite al tercer día. El hombre sellaría su desecho de Cristo al crucificarlo. Esta sería la manifestación de lo que está en el corazón del hombre. Y esto es lo que Dios quería que el hombre viera a través de todos estos sacrificios de animales. ¿Qué era lo que estaba en el corazón del hombre? Era deshacerse, quitarle la vida, deshacerse, desechar, no estimar, menospreciar el don de Dios. Aquello que Dios dio con tanto amor, porque de tal amor, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos que en esto consisten los padecimientos de Cristo, en estos desechos, ¿verdad? En ser desechado. Y entonces esto lo conecta a Cristo directamente con la cruz en el versículo 23, y esto nos podría dejar saber o revelar cuál era el dolor verdadero que Cristo estaba experimentando en la cruz. Era el dolor de saber que aquellos que lo están crucificando perecerían en sus pecados. Por eso su clamor a su Padre en la cruz era: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso decía entonces a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguir mis caminos, si alguno quiere seguir mis pasos, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tiene que negarse a sí mismo como Cristo lo estaba haciendo. Tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere ser imitador de Cristo, si alguien quiere ser cristiano, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere seguir mis caminos, quiere seguir mis pisadas,
tiene que caminar un camino de negación propia, niéguese a sí mismo. Al punto que esto se manifestaría en la vida de Cristo al tomar la cruz cada día. Y seguir a Cristo en este camino de autonegación implica tomar la cruz cada día, pero implica también que Cristo toma la cruz cada día. Porque Él está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere seguirme, tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. Es decir, yo me niego a mí mismo cada día, yo tomo la cruz cada día. Cristo experimenta la cruz cada día. Cristo carga con la cruz cada día porque cada día Él es despreciado y desechado por los hombres. Todos los días Él es experimentado en quebranto porque el hombre lo menosprecia, lo desecha y está rechazando a aquel que le puede dar vida y está pereciendo en sus pecados. Y Cristo sigue cargando con nuestros pecados durante todo este proceso de rechazo hacia su persona, de rebelión en contra suya. ¿Por qué? Para darnos tiempo, para que le conozcamos, para que recapacitemos, para que elijamos la vida. Y Cristo, mientras es desechado, es menospreciado, sigue tomando su cruz cada día. Es decir, sigue ahí. Sigue cargando con nuestros pecados, sigue soportando todo lo que hacemos, sigue sufriendo nuestra angustia, ya sea el dolor que experimentamos nosotros cuando alguien nos hace algo y el dolor también de saber de que alguien hizo algo malo. Por ejemplo, si yo le hice algún daño a alguien, Cristo experimenta ese dolor que experimenta esa persona, pero también experimenta el dolor de que yo, otro hijo de su creación, hizo tal acto. Es como un padre sufriendo, no solamente porque un hijo está sufriendo, sino que sabiendo que su otro hijo fue el que le hizo ese daño a ese otro hijo suyo. Es un dolor inmenso, es un dolor multiplicado. Entonces imagínense esto multiplicado por cada persona de todo este planeta, multiplicado por 7 billones, o multiplicado por cuántos sufrimientos puedan existir en este mundo. Esta es la cruz de Cristo. Pablo hablaba de este asunto, ¿verdad? Aún después de la crucifixión de Cristo. Pablo seguía hablando de Cristo como crucificado. En 1 Corintios 1:23 Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero y para los gentiles locura. Cristo como crucificado. No habiendo sido solamente crucificado, sino que a Cristo como estando crucificado. 1 Corintios 2:2 nos dice, porque me propuse no saber nada entre vosotros sino a Jesucristo y a Él crucificado. Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente colgado en el madero, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué interesante que Pablo dice, con Cristo estoy juntamente colgado del madero, o colgado en el madero, o crucificado, como dicen versiones más modernas. Con Cristo estoy juntamente colgado en el madero. Si Pablo está crucificado juntamente con Cristo, significa que Cristo en tiempos de Pablo estaba siendo crucificado, estaba colgado del madero. Lo interesante es que aquí se nos dice que cuando nosotros elegimos estar crucificados juntamente con Cristo, seguir las pisadas de Cristo, negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz juntamente con Cristo, le permitimos a Cristo vivir en nosotros. Por eso Él dice, y vivo no ya yo, sino vive Cristo en mí. Cristo es el que vive en nosotros y le permitimos a Cristo vivir cuando nosotros aceptamos llevar la cruz juntamente con Cristo, vivir una vida de abnegación propia, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Gálatas 3:1 nos dice lo siguiente, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Pablo está diciendo a los Gálatas insensatos, ¿quién los desvió? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó a ustedes para que no obedecieran la verdad? A ustedes mismos, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado, descrito como crucificado entre vosotros. Pablo le presentó a los Gálatas
a Cristo crucificado. Ellos con sus ojos pudieron entender cómo Cristo estaba siendo crucificado en medio de ellos, y está diciendo cómo se apartaron de este conocimiento, cómo se apartaron de la verdad, sabiendo que sus pecados crucifican a Cristo nuevamente. Esto es lo que también Pablo escribe en Hebreos desde el versículo 4, perdón, capítulo 6, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, diciendo: porque es imposible que los que fueron una vez iluminados, que guardaron el don celestial, que llegaron a ser participantes del Espíritu Santo, que también probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, puesto que crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vituperio. Aquí se nos está diciendo que aquellos que a sabiendas, habiendo conocido, habiendo recibido revelación y en total rebeldía, porque si a sabiendas es en abierta rebeldía, en abierta rebelión, recaen en sus pecados pasados, en abierta rebelión, dice que crucifican de nuevo para sí a Cristo y lo exponen a vituperio. La rebeldía de saber cuál es el camino correcto, la rebeldía de haberle sido mostrado el amor de Dios, la rebeldía de saber que Cristo experimenta dolor cuando nosotros estamos eligiendo la muerte, y con todo eso seguimos pecando, estamos crucificando nuevamente al Hijo de Dios y lo exponemos a vergüenza pública, a vituperio. Muchos años después de que Cristo había ya muerto y resucitado, Pablo lo presentaba, no solamente como un crucificado, sino también lo presentaba, ¿verdad?, entre los Gálatas o diciendo que él estaba juntamente con el crucificado, sino que también decía que cada vez que nosotros en acto de rebeldía rechazamos a Cristo, ¿verdad?, lo crucificamos nuevamente al Hijo de Dios y los ponemos a vituperio. Cada vez que pecamos a sabiendas, cada vez que pecamos por rebeldía, no por ignorancia, sino por rebeldía, estamos crucificando al Hijo de Dios nuevamente y los ponemos a vergüenza pública. Y es también interesante cómo Juan en Apocalipsis capítulo 5, en el momento histórico en donde no había quien abriese el librito que estaba sellado con 7 sellos, y aparece alguien, ¿verdad? Y se estaba preguntando quién puede abrir, quién puede ser digno de abrir estos sellos, ¿verdad? Nosotros leemos el versículo 5 y 6 del capítulo 5 de Apocalipsis, donde dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos vi un cordero de pie como inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Cuando se acerca ¿verdad?, que está sentado en el trono, cuando este cordero se acerca, como se describe primero, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, dice que es digno para abrir el sello que había estado, el libro que había estado sellado, ahora él es digno de abrirlo, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos, y cuando se va a abrir este libro, que es más adelante en la historia, o bastante más adelante en la historia, vemos que cuando Juan se torna para mirar al que era digno, a ese león de la tribu de Judá que era digno de abrir el libro y sus 7 sellos, lo que ve es un cordero de pie. Dice en medio del trono, un cordero de pie como inmolado. Es decir, aún en ese momento, Cristo era el cordero inmolado. Aún en ese momento, Cristo estaba siendo despreciado y rechazado. Veamos cómo es el desprecio, el rechazo, la rebelión del hombre en contra de Cristo, aquel que les quiere dar vida, lo que causa los sufrimientos de Cristo. El echarlo fuera es lo que causa los sufrimientos de Cristo. El ser
expulsado de las vidas de los hombres. Es lo que causa los sufrimientos de Cristo, porque Él sabe que todos los que lo aborrecen, los que lo desechan, los que lo menosprecian, aman la muerte o están escogiendo la muerte. Y esto le causa gran dolor. Y sigue siendo para Él una cruz porque Él sigue a la puerta llamando y recibiendo ese rechazo. Él pudiera desentenderse, pero Él no se quiere desentender por amor. Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y esto es un mensaje a la Odisea, la última de las iglesias proféticas. Y describe la actitud de Cristo en los últimos días de la historia de este mundo. Dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él está a la puerta llamando, pero si está a la puerta significa que está afuera. Y si está afuera, está siendo echado fuera, está todavía experimentando la cruz, está todavía en rechazo, no se ha aceptado, no se ha recibido. Veamos cómo estar afuera representa la cruz. En Hebreos 13, versículos 12 y 13, Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente: por tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Ahí vemos cómo el padecer fuera está vinculado con su sufrimiento en la cruz. Y Cristo, estando a la puerta, llamando, está fuera de la puerta, experimentando la cruz. Versículo 13 de Hebreos 13 dice: salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su afrenta. Ya que hay una invitación. La invitación es a tomar la cruz juntamente con Cristo. Seguir a Cristo va a representar también ser menospreciado y desechado por muchos. Pero vale la pena hacerlo por el gozo de que muchos otros puedan conocerle, de que muchos puedan contestar al llamado o responder al llamado. Vale la pena porque el gozo que trae el ver a alguien abandonando sus caminos de muerte y aceptando a Cristo como el único camino, la única verdad y la única vida, aquel quien único puede darle vida, trae mucho gozo. También trae mucho gozo el ver cómo vidas pueden dejar de experimentar, ¿verdad? De dejar de crucificar una y otra vez a Cristo, y también al escoger la vida trae mucho gozo al Padre, y nos gozamos de que nuestro Padre se goce y de que experimente menos sufrimiento. También implica llevar la afrenta de Cristo, experimentar juntamente con Cristo, estar juntamente crucificado con Cristo. El llevar sus sufrimientos es velar con Él, orar con Él, el pasar esos momentos de agonía con Él le dan consuelo. Entonces esto también implica una experiencia de refrigerio para Cristo. Saber de que el mismo Espíritu suyo dirige nuestras vidas y nos llevan a lo mismo que lo llevan a Él, a negarse a sí mismo día tras día, cada día negarse a sí mismo y decidir llevar la cruz. Y el llamado para nosotros es no solamente abrirle la puerta y no dejarlo afuera para que no siga experimentando la cruz, sino abrirle la puerta y, como decía aquí, también salir fuera con Él llevando su afrenta, experimentar lo mismo, ¿no? Y obviamente el peso se aliviana para Él. El peso de cargar con nosotros, aunque sea uno, aunque pensemos que es un granito de arena y que eso en comparación con los sufrimientos del mundo no hace la diferencia, sí traemos gozo a su vida, sí traemos refrigerio a su vida, así como cuando Simón Cireneo se le dio el privilegio de cargar la cruz de Cristo. Dice en Lucas 23:26, y ellos al llevarle tomaron a un tal Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Tomaremos nosotros la cruz juntamente con Cristo y caminaremos tras Él. Decidiremos caminar una vida de negación propia, una vida totalmente distinta, una vida dada por los demás, aunque esto implique
el rechazo de muchos, el rechazo posiblemente de aún personas que amas, que conoces y que te gustaría que pudieran elegir la vida. Los sufrimientos de Cristo no son egoístas, y todo aquel que sigue el camino de Cristo se negará a sí mismo y experimentará la cruz, pero no de una forma egoísta, no pensando en lo que me hacen, sino sufriendo por los sufrimientos de los demás y por lo que las acciones de los demás los van a llevar a experimentar. Pero nosotros tenemos hoy la oportunidad de alivianar la cruz de Cristo, de llevar tras de Cristo su cruz, de estar crucificado juntamente con Cristo. Pero esto implica dejarlo a Él vivir en nosotros y no crucificarlo más a Él, sino crucificarnos a nosotros mismos para que viva Él. Dios nos bendiga y nos ayude en este caminar. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra. Yo sé que no hemos podido estudiar a plenitud de este tema, pero hemos visto lo suficiente como para comprender cómo Cristo ha sido inmolado desde la fundación del mundo y lo sigue siendo hoy en día, y que la cruz de hace 2000 años atrás manifestó precisamente esta realidad, lo que Cristo ha estado haciendo y ha estado experimentando desde que el pecado existe. Y te pedimos, Padre, que podamos vivir vidas que en lugar de crucificar a Cristo, crucifiquemos nuestro yo, nuestro egoísmo, y decidamos llevar la cruz juntamente con Él, para de alguna manera u otra poder alivianar su dolor. Y que suframos juntamente con Él y también nos gocemos juntamente con Él. Gracias, Padre, por tu amor, y gracias porque nos enviaste a tu Hijo para que conozcamos cómo todas estas cosas, Señor, agravian grandemente tu corazón, y cómo tú sufres con los que sufren y cómo tú sufres la pérdida de tus hijos. Ayúdanos a comprender esto y a tenerlo presente siempre. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.